La verdad que el bloque que represento, en muy pocas oportunidades, se ha abstenido en una votación y consideramos que la abstención es para una situación muy particular, extraordinaria, excepcional. Pero también la abstención debe tener sus fundamentos, porque es necesario. Y la verdad, señora presidenta, que hace muy pocos días ambas cámaras votamos por unanimidad la ley de víctimas. Y en esa ley de víctimas lo que buscábamos y buscamos es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos. Mucho más cuando esos delitos se realizan mediante el engaño. Y el pliego que hoy vamos a tratar en esta oportunidad, el del fiscal Matías Ederis, no tiene una impugnación, señora presidenta, tiene 3 impugnaciones. No una, 3 impugnaciones. Pero estas 3 impugnaciones, acá viene creo lo más importante, corresponden a 3 personas que el Ministerio Público de la acusación le dio el carácter de víctima. ¿Sí? El mismo Ministerio Público de la acusación del que depende el fiscal. Y esas impugnaciones, precisamente a través y después de un arduo trabajo que llevó adelante la doctora María Cecilia Branicic, auditora del Ministerio Público de la acusación. El primer caso se refiere a Ernesto Andriozzi, que impugna y denuncia penalmente al doctor Matías Ederis por haber fraguado, a ver si escuchan bien, haber fraguado un quij, o sea, una causa, incorporarlo en una escucha telefónica que después la misma justicia le dio la razón a Ernesto Andriozzi, que no estaba en esa causa. Con ese número de quij, el fiscal Matías Ederis engañó al juez pidiéndole un allanamiento. Un allanamiento que no terminó solamente en el domicilio de Ernesto Andriozzi, sino que fueron más allá y junto con personal de, en ese momento, ministro de Seguridad, hoy exministro Marcelo Saín, también participando de ese allanamiento, fueron y también allanaron el estudio jurídico de la doctora Evelyn Andriozzi, que tiene las pruebas para presentar en la comisión de acuerdo, que pidió que se la llame, y algunos legisladores que están acá le ofreció las pruebas. Y acá viene lo más preocupante de mi punto de vista. Hace 8 horas que vengo escuchando de la calidad institucional, de la transparencia, algunos hablan de moral, y resulta que tienen una vara distinta. El segundo caso, señora presidenta, se refiere a Antonio Díez, que también impugna y denuncia al fiscal Ederis por considerar que engañó a la jueza cuando pidió la intervención telefónica. Y está probado por la auditora. O sea, el trabajo que hizo de investigación la auditora está probado y le da la calidad de víctima también a Antonio Díez, porque fue víctima de espionaje a través de su teléfono intervenido con un engaño, armándole un quij, o sea, una causa que no tenía. Y el tercer caso también, señora presidenta, corresponde a Gustavo Romero, que también impugna, y es el mismo caso que Antonio Díez, valiéndose de una causa en la cual no estaba y no existe. Con esa causa le piden a la jueza o el juez interviniente la posibilidad de intervenir su teléfono en forma, a mi modesto entender, ilegal, porque no tiene causa que lo respalde, sino que le mintió, engañó a los jueces para lograr una intervención telefónica que también está reconocido por la Auditora General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación como una víctima de este engaño. Estas 3 impugnaciones me parece, señora presidenta, que son graves. De probarse son gravísimas,
si se llegan a aprobar. Pero ahora bien, por otro lado tenemos al fiscal del Ministerio Público de la Acusación, que más de una vez, a través de sus declaraciones mediáticas, miente sobre los hechos. Y muchos de los que están acá presentes me pueden decir y me pueden ser fieles testigos, tanto de mi bloque como el bloque de la oposición, que cuando se presentaron a pedir mi desafuero, mintieron. Mintieron a los senadores. Y si hay alguien que estoy faltando la verdad, le pido por favor que lo diga en este momento. Pero ¿qué pasa, señora presidenta? Nos preocupa que a través de los medios se señale con el dedo, se apunte con la mano, dando nombres y apellidos. No me preocuparía tanto del fiscal como que también esté pasando con algunos legisladores que sin pruebas, acusan a personas que no tienen nada que ver en estas cosas. ¿Sabe qué dijo hace poco el fiscal? Que en realidad, los que lo denuncian, o el que lo denuncia, porque también hay miente, tiene 3 impugnaciones, 3 denuncias, una de ellas por un querellante aceptado por el Ministerio Público de la Acusación, y las otras 2 están en curso, hablando de que es una estrategia, pero no va al fondo de la cuestión. No da respuestas si realmente fraguó o no fraguó esos quiz para lograr, en primer lugar, un allanamiento ilegal y, en segundo lugar, 2 intervenciones telefónicas engañando a los jueces. Pero como nosotros, el bloque que represento, señora presidenta, respeta las leyes y nuestra Constitución, también respetamos la presunción de inocencia del fiscal Matías Segrè. Si no, estaríamos haciendo lo mismo que hacen muchos legisladores acá, que acusan con el dedo y apuntan sin tener la más mínima prueba que respalde esa acusación. Por eso, señora presidenta, nosotros no tenemos doble vara para medir los actos de la justicia. Nosotros, señora presidenta, no aplaudimos cuando un fallo se ajusta a derecho y nos favorece. Pero tampoco, señora presidenta, cuando un fallo se ajusta a derecho y no nos favorece, salimos a cuestionarlo por los medios de comunicación, porque somos respetuosos de la división de poderes. Y eso le pedimos en esta Asamblea, que en lo posible se dé. Parecería que hay una vara para medir cuando el fallo es favorable, ahora hay otra vara cuando el fallo no los convence. Para terminar, señora presidenta, consideramos que una decisión a favor de estas 3 víctimas, carácter que le da el Ministerio Público a la acusación, fuese incierta, estamos ante un hecho muy grave. Pero está la denuncia en la justicia, y tiene que ser la justicia la que se encargue de determinar, no somos nosotros. Porque si después estas denuncias no se comprueban, estaríamos siendo injustos con el fiscal Matías Segrè. Por eso respetamos el principio de la inocencia. Por eso nos abstenemos y creemos que debería haberse retirado este pliego, que apareció 14 en el Consejo de la Magistratura y entró 3 acá. Por eso hablamos también de con qué vara se mide, pero yo no le doy importancia a eso, porque me parece que los hechos que están denunciados, de ser cierto, son muy graves. Y como no queremos ser injustos y respetar el principio de inocencia, por eso también queremos darle la oportunidad que el doctor Segrè no votarle en contra, porque creo que no corresponde votarle en contra, sí abstenernos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, senador Trafferri. Tiene la palabra el diputado Del Frade. Gracias, señora presidenta. He escuchado con muchísima atención lo que ha dicho el senador Trafferri. Es una muy buena discusión la que plantea el senador acerca de lo que significa la cuestión de la vara. ¿Con qué vara medimos las cosas? ¿Y desde dónde medimos las cosas? La historia de la relación entre el senador Trafferri y el fiscal Matías Segrè es una historia muy interesante que no empieza hoy, sino que empieza hace mucho tiempo atrás.
Había dicho el diputado Galdiano, y a mí me parece que lo hizo con mucha lucidez, que hay toda una historia de la relación judicial con la política y demás. A mí me parece que es muy interesante analizar que el doctor Matías Ederi se ha jugado en causas muy, pero muy importantes. Una de ellas, la de Esteban Lindor Alvarado, otras vinculadas contra el narcotráfico, y después empezó a investigar y a reabrir la causa que en su momento había abierto el ex concejal Jorge Boazo sobre los subsidios entregados por los senadores provinciales. Aquella causa fue sepultada por el fiscal Serjal. Yo te escuché, si querés, decilo, ¿no? Adelante. A ver, dale. Les voy a pedir que no hablen entre ustedes y que me pidan la palabra. ¿Cómo no? Senador No. Traferri, ¿quiere pedir la palabra? Adelante. ¿O va a esperar que termine el diputado del Frade? Termine del Frade. Gracias, presidenta. Lo que queda claro es que el doctor Serjal terminó preso por distintos hechos de corrupción que tuvimos además la suerte de poder presentar ante la Comisión de Acuerdos sobre toda la investigación que hicimos sobre la cuestión de Serjal. Y queda claro que el doctor Matías Ederi, al volver sobre una causa que tenía que ver con subsidios, en todo caso que había dudas, podemos acordar en eso, imprescindiblemente se convirtió en esto que venimos denunciando de hace rato después de un error que nosotros cometimos, o que yo cometí, con la buena intención de creer que pueda haber controles cruzados en la institucionalidad de la provincia de Santa Fe, en donde la legislatura y el Poder Judicial se pueden controlar mutuamente. Ese fue el espíritu de la votación de la Ley 13.013. Y creímos que eso iba a estar solamente vinculado al fiscal general y a los fiscales regionales. Todo eso terminó muy mal, justamente como consecuencia de aquella denuncia que hace el ex concejal Boazo. Se cambia la manera de fiscalizar a lo que hacen justamente los fiscales y se empieza con algo que, a mi entender, tiene mucho más que ver a veces a la persecución contra fiscales que se animan a investigar al poder político. Es mi percepción. Ni siquiera digo que es la realidad, digo que es mi percepción. Y lo que queda claro es que en sede judicial, un imputado, nada menos que del delito de generar el juego clandestino en la provincia de Santa Fe, dice que usted, senador, recibió más de $200.000 de parte de él para entregárselo al entonces candidato a gobernador, Omar Perotti. A partir de eso, muchas veces diga todo lo que dice el imputado, diga que también el fiscal Ederi y Chapapietra cambiaron al juez la declaración que está, y le ofrezco mi renuncia si yo estoy mintiendo, y si no, que renuncie usted a la banca, por mentiroso, diputado. ¿O no mienten los fiscales cuando le dan a los jueces la declaración? La declaración que le dan a los jueces no es la que hicieron los imputados, y usted lo sabe. Pero no me extraña, ¿sabe por qué? Porque usted defendía a Saín. Usted se jugaba por Saín. Y la verdad que los que se juegan por Saín es porque piensan como Saín. Y no me merece mi respeto, señor diputado. Senador Traferri. Sí, termine, por favor. Sí, igualmente, esto lo que está dicho en sede judicial, en una audiencia pública, Si usted quiere seguir interrumpiendo, sigue interrumpiendo, senador, no se haga problema. Igualmente la pelea, la disputa la vamos a seguir en cualquier... Senador Traferri, no vamos problema. a dejar que el diputado del Frade termine. Y después pide la palabra. Diputado del Frade puede continuar y... Con lo cual yo creo que la cuestión de la vara indefectiblemente lleva al otro tema que tiene que ver con los privilegios todavía vigentes en la provincia de Santa Fe. La cuestión de los fueros. Así como usted me dice que aceptaría mi renuncia, no tengo ningún problema.
y vayamos a la ley, vayamos donde vayamos. Pero también me parece a mí, cuando usted dice que el fiscal que se juega la vida contra narcotraficantes tiene una estatura moral baja, me parece que usted, senador, debería dar explicaciones en la justicia, que es donde... Diputado del Frade, ¿usted le está contestando al senador o me está hablando a mí? Le estoy contestando al senador y tiene razón, señora presidenta. Señora presidenta, lo que digo es que el senador Traferri... Eso sería más interesante, así. Sí, exactamente, y Ahí tiene está. razón. Ahí estamos cumpliendo con el reglamento. Lo que digo, señora presidenta, que el senador Traferri sería muy interesante que le responda a la justicia, no amparándose en los fueros, que a esta altura de la democracia son privilegios para mí inaceptables. Porque los que realmente se terminan jugando la vida y yendo con protección a todos lados son justamente los fiscales que él, en este caso, a mi entender, le faltó y le faltaron el respeto. Por eso a mí me parece que la cuestión de la vara es fundamental charlarlo en un debate acá en la Asamblea. Alguien que ha sido denunciado en sede judicial sin inventar nada, debe ir a la justicia a poner la cara, como se hace en cualquier otro lugar de la República Argentina. Simplemente, senador, es eso, y la seguimos cuando usted quiera. ¿Terminó del Frade? Muchas gracias. Senador Traferri, tiene la palabra. Y para contestarles al diputado del Frade, primero que... Le pido que se dirija a mí, ¿eh? Sí, señora presidenta, la verdad que tenía un concepto y hoy tengo otro. La verdad que tengo otro concepto, porque él, mejor que nadie, sabe de todas las causas, sabe de los testigos, sabe textualmente qué declararon cada uno, sabe cómo estos fiscales después le cambiaron la declaración al juez para que le den la libertad, y sabe muy bien cómo negocian. Sabe muy bien que los fiscales negocian los años de los juicios abreviados, violando incluso también la ley del arrepentido, porque no está vigente en esta provincia, y lo sabe muy bien. Pero evidentemente tiene algún encono para conmigo. Olvida decir que yo me presenté, y están las pruebas testimoniales que me presenté, pero nos dimos cuenta que era una trampa, porque eso está demostrado, y va a estar demostrado ahora. Hace poco salió Saín en un audio más de lo todo, ya no siendo, señora presidenta, ministro, y dándole instrucciones. Ahora, claro, no hay mejor sordo que el que no quiere oír. No hay ningún problema. ¿Sabes por qué apostamos a la verdad? Vamos a apostar a la verdad. Y no tengo ningún privilegio, porque lo pueden decir los senadores que están acá, cuáles eran las pruebas que mostraron los fiscales. No solamente le mintieron y fueron desautorizados por el fiscal general en esa reunión, sino que le mintieron y montaron pruebas insolventes. Yo no tengo ningún audio, como algunos tienen, buscando privilegios. Yo no tengo ninguna conversación con ningún condenado. Yo tengo lo que dice alguien que para que le den la domiciliaria o le hagan un juicio abreviado, tenía que acusarme a mí. ¿Qué pruebas hay? ¿Cuáles son las pruebas, señora presidenta? ¿La prueba de la foto que llevaron, que era una foto con mi nieto, y diciendo que esa era la prueba que me relacionaba? ¿Cuántas llamadas tengo de mi teléfono para con el teléfono de cualquiera de estos imputados? Y se ha hecho de esto una cuestión política. Le puedo mostrar, la verdad no lo iba a hacer porque no quería entrar en esto, pero mire, señora, esto es lo que defienden algunos diputados. También le quiero aclarar, porque a lo mejor alguno no sabe, que el Ministerio Público de la Acusación me declaró también la condición de víctima y de perfilamiento. Seguramente a lo mejor algún diputado acá presente lo sabe. Acá está, señora presidenta, para que lo vean todos los diputados y las diputadas, los senadores y las senadoras. Sujeto Armando Traferri, Ministerio Público de Acusación, los datos de toda mi familia, todas las cuentas bancarias, los números de teléfono, las compras, todo. ¿Sabe cómo termina este informe? El senador Traferri, junto al intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, los mayores electores del departamento de San Lorenzo. Uno de los momentos en la vida de Traferri donde quedó más evidenciado su poder
fue en el año 2003 cuando deja la Intendencia de San Lorenzo para convertirse en senador y lo sucede en el cargo su esposa Mónica de la Quintana. Y después, por supuesto que vamos a apostar al tiempo y a la justicia. Acá están todos los testigos, que seguramente más de un diputado acá lo tiene, también del Ministerio Público de la Acusación, que hablan del modus operandi de Débora Cotechini, del Mati, del Chapa y de muchos más. Y hay más, señora presidenta. No iba a traer esto porque de ninguna manera me quiero poner en víctima, pero también estoy un poco cansado de que se me quiera acusar con el dedo sin pruebas. Y creo que si mi pecado es ganar las elecciones, voy a seguir con ese pecado. Todos los cargos que ocupé, lo ocupo porque me ha elegido la gente y a la que me debo y a la que me voy a trabajar hasta el último instante para demostrar, llegar a la verdad, señora presidenta. Vuelvo a repetir, lo hemos dicho en infinidad de veces, se va a demostrar la asociación ilícita que se habían montado con el exministro Saín, con la pata política que también acompañaba, con algunos fiscales o la pata judicial que están en todas estas declaraciones, producto de la investigación que se hizo en el Ministerio Público de la Acusación, no la hice yo a la investigación, y que seguramente por eso digo la vara, hay fiscales que no los habilita, no es todo a cualquier costa, a cualquier cosa. O sea, puedo valorizar mucho el trabajo que hayan hecho con determinados narcotraficantes, pero eso no lo habilita a intentar involucrar, a llevar a allanamientos sin órdenes judiciales o con órdenes judiciales fraguadas, hacer intervenciones telefónicas, seguimientos. Le puedo mostrar toda la documentación, señora presidenta, que respalda lo que digo, porque lo hago con las pruebas que me dan la tranquilidad de conciencia. A pesar de todo esto no han encontrado nada. ¿Sabe por qué, señora presidenta? Porque no hay nada. Porque no hay nada. Y el 29 seguramente va a empezar otra historia en esta provincia y, como siempre digo, para empezar a recuperar esa calidad institucional que alguna vez nos destacó o nos diferenció de otros gobiernos que hoy no la tenemos producto de este accionar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Traferri. Tiene la palabra el senador Gramajo. Sí, señora presidenta, a lo manifestado por el senador Traferri, yo quiero agregar algunos elementos más. El fiscal Ederi, cuando vino los otros días que fue entrevistado, nos mintió. Cuando yo le consulté sobre la apertura que él le propuso al fiscal Ponce Assad, el fiscal Ponce Assad le negó de que se abra ese celular del empresario Dutra porque no había autorización judicial. Él manifestó que sí que había. Y si uno puede leer y acceder a la nota de denuncia que le eleva Ponce Assad a sus superiores, al fiscal Baclini y también a la fiscal regional, se va a dar cuenta que no había ninguna autorización judicial. En otro orden de cosas, yo no tengo ninguna historia con Ederi, ninguna historia, pero sí sé y permanentemente el diputado del Frade manifiesta de las denuncias que le hicieron a los senadores del grupo de Juan Domingo Perón. En una oportunidad cuando el diputado, y espero que apele a su memoria, que se ve que es una persona que tiene buena memoria, manifestó que los denunciados no habíamos asistido a la justicia. Lo invité a que fuera a la comisión, le mostré toda la prueba que había porque me presenté, me despojé de los fueros porque yo creí y pienso que tengo garantías dentro de un sistema judicial. Seguramente en otros lugares a lo mejor no existen las garantías que yo vi en ese momento. Después de haber visto eso, el diputado del Frade me dijo que se iba a rectificar de lo dicho. Si miento, que me diga ahora si es sí o no. ¿Es verdad? Bueno,
no nos quedamos con la denuncia, no nos quedamos con la denuncia que fuimos absueltos. Y esa denuncia fue política. Hasta recibió un premio Boazo. Le pagaron parte de una campaña. Fue el motivo de esa denuncia. No nos quedamos con que nos habían investigado y estaba todo bien y se archivaron las causas. ¿Sabe? Fuimos al juez de garantía, para que el juez dé por terminado el proceso y determine si existía o no el sobreseimiento definitivo. Y así fue que también lo invito, si quiere ir a ver el fallo, donde el juez de garantía estableció que las denuncias que habían sido incoadas contra nosotros eran totalmente falaces. Entonces, esto quiero que quede claro, porque es una maniobra permanente de los senadores denunciados, de los senadores que se esconden de la justicia. No nos escondemos de la justicia. Está el acta donde el senador Gramajo renuncia a todos los fueros. Y me presenté. Entonces, por favor, que la termine con esa muletilla, porque lo único que sigue haciendo es dañando la moral de cada uno de los que no tenemos ninguna responsabilidad. Y con respecto a los subsidios, le mostré dónde fueron a parar los subsidios, que el señor Boazo decía que iban a distintas cajas. ¿Sabe a dónde fue? Al Sindicato de Vialidad, que decía que no existía. Solo un ignorante puede decir eso. Otro fue a Federación Agraria. Y el otro fue a una comisión que está trabajando en la parte social. Entonces, me parece que tenemos que de una vez blanco sobre blanco y no negro sobre negro. Muchas gracias, senador Gramajo. Tiene la palabra el diputado del Frade. Gracias, señora presidenta. Lo que dice el senador Gramajo es así, y lo he dicho permanentemente, y se lo he dicho también al senador Gramajo y se lo he dicho al senador Traferri, que había una diferencia muy grande. El senador Gramajo se presentó ante la justicia y lo dijimos muchísimas veces a eso, y el senador Traferri, a pesar de haberse presentado, al hacerlo con fuero, tiene la posibilidad de no ser investigado. Esta es la diferencia, muy clave. Y a diferencia... ¿Me va a dejar hablar? Déjame hablar. Pedir que no hablen entre ustedes. Hábleme. Señora presidenta, además, cuando el senador Traferri dice que las pruebas van a venir, es un futuro, que ojalá le venga bien a él y tenga esas pruebas. Lo que sí queda claro, señora presidenta, y a todas las legisladoras y a los legisladores, lo que sí queda claro, que en una audiencia pública del 13 de septiembre del año 2021, frente a la jueza, la doctora Verón, Peiti dijo todo lo que habíamos dicho, con lo cual no hay mentira, senador, no hay mentira. ¿Dónde está la mentira? Yo digo que usted tiene que explicar esto. No dije más que eso. Y esto es un hecho concreto en una audiencia pública. Y también hay vínculos que para nosotros en algún momento tienen que ser investigados sobre ciertos nichos de corrupción que tiene la Unidad Regional 17 de Policía con asiento en la ciudad de San Lorenzo con el senador Traferri. Eso es lo que nosotros decimos, por eso digo, ¿quién pone la doble vara? ¿Quién es el que es citado por la justicia y no va a la justicia para ser investigado sin fueros, como hizo el senador Gramajo? Esa es la diferencia. Y se lo dijimos muchas veces al senador Gramajo. Y claro que me acuerdo, senador. Ahora es imprescindible hacer la diferencia, si no acá, ¿cuál es la vara? ¿Cualquiera dice cualquiera? No, estas son las cuestiones muy concretas. Una audiencia pública de una jueza, en donde Peiti dice eso. ¿Tiene el senador la posibilidad de defenderse? Que lo haga. La diferencia clara está en los mismos senadores, en donde un senador va y se retira de los fueros y el otro sigue con los fueros. Esos son hechos concretos y ahí hay privilegios. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado del Frade. Senador Traferri. Señora presidenta, porque como falta la verdad y es un buen orador y cambia las cosas, es muy importante. Primero, en la causa de los subsidios me envié por nota para presentarme y hasta el día de hoy no me volvieron a llamar. Hace de esto más de 4 meses, porque se había cerrado no por Serjal, sino por tres fiscales cerraron las causas. Y si no lo sabe, informarle que los subsidios
se dan por resolución de Cámara y se votan por los 19 senadores, y nosotros no manejamos efectivo, sino que el cheque sale directamente a nombre de la institución. Si tiene alguna duda, recorra las cientos de instituciones, que no lo veo, por el departamento, y pregúntele si son acreedores o no de los subsidios. Por otro lado, dijimos siempre que no teníamos las garantías, y los hechos nos la están demostrando. Y nos ofrecimos a presentarnos, y que como en algún otro caso... Diputado del Frade, usted está en una asamblea y me tiene que hablar a mí. Por favor, le pido por favor que si quiere contestar, después le contesta dirigiéndose a mí, pidiendo antes la palabra. Siga, senador Trafferri. Sí, por otro lado, como ha pasado en el Ministerio Público de la Acusación con algún legislador, cuando había alguna sospecha de animosidad sobre un fiscal para con ellos, se le cambiaba a los fiscales, y es lo que pedimos nosotros. Pedimos que se nos cambien los fiscales, que hoy todas las pruebas evidencian que trabajaban junto con Saín, que no lo quiera reconocer el diputado del Frade, no me extraña, porque él lo defiende a Saín, y lo sigue defendiendo a Saín. Y voy a repetir lo que yo pienso. El que defiende a Saín es porque piensa como Saín y actúa como Saín. Por eso, señora presidenta, que quede claro que no tenemos ningún problema en presentarnos, pero queremos tener la misma garantía de fiscales que no estén trabajando políticamente. Nada más, señora presidenta.